empezamos la grabación. Bueno, como les comentaba... A ver, un momentito. Bien. Entonces la máquina nos ayuda a facilitar el trabajo y reducir el esfuerzo, sí, porque los seres humanos a veces quieren ahorrarse este trabajo. Pero la máquina ha existido desde tiempos inmemorables de las maneras más rústicas, más sencillas. Dentro de ellos encontramos el plano inclinado, que imagino que ustedes lo habrán conocido. Y es algo que uno lo usa todos los días, a veces en una rampa. ¿Por qué? Porque facilita, ¿verdad? Que esté empinada facilita en este caso el transporte. Una cuña también es un plano inclinado. Las palancas que les comenté la semana pasada, de primer, de segundo y tercer grado. Las ruedas son máquinas simples. Bien. Mientras que tengamos máquinas simples, no va a haber de repente una diferenciación entre una máquina y un mecanismo, a menos de que la máquina esté compuesta de otras máquinas, por decirlo así. En estas circunstancias, hablamos de mecanismos, que son componentes o elementos de una máquina. Cuando ya una máquina puede estar compuesta por un mecanismo, sí, es cierto. Por ejemplo, una palanca. Así que las máquinas están compuestas por mecanismos. Y los mecanismos transmiten y transforman movimientos y en este caso también cuentan con un elemento motriz. Tienen que transmitirlo de un punto hacia otro. Mecanismos tenemos a nuestro alrededor en muchos ejemplos diarios que usamos. Tijeras, corta uñas, bicicletas, lavadoras, carros. Todos transmiten movimiento, por lo tanto, son mecanismos. Son algunos más complejos y algunos más sencillos. Pero acá veremos algunos que uno ya debería de saber. Y si no, vamos a hacer un vistazo rápido. Porque este es conocimiento de educación básica también. Entonces, hablamos de mecanismos de transmisión lineal porque sigue una trayectoria recta. En este caso tenemos una palanca. Una palanca que es una barra rígida. Y tenemos la barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo acá. En la cual se tiene que realizar un trabajo, una fuerza, una potencia, a veces denominada de esa manera, para, en este caso, vencer esta resistencia. Si queremos mover esta roca, utilizamos una palanca. Claro, lo puedes hacer con tu mano, pero involucraría que utilices más fuerza. Necesitarás más fuerza en este caso. Y aquí tenemos las partes de una palanca. La potencia también ya a veces llamada la resistencia, lo que queremos empujar, mover o queremos vencer. El punto de apoyo o fulcro, el brazo de potencia
que es la distancia, o sea, esta distancia que hay desde este punto hasta el punto de apoyo, y la resistencia, que es desde el punto de la aplicación de la resistencia, o sea, desde acá hasta el punto de apoyo. ¿Cuánto vamos a vencer en estas circunstancias? Para esto vamos a aplicar esta pequeña fórmula, donde la fuerza por la distancia del brazo de la potencia es igual a la resistencia por el brazo de la por esta distancia, por esta resistencia, por esta distancia. No es muy complicado. Y ahora hay que entender que cuando hablamos de mecanismos, hablamos de una ventaja mecánica. Una ventaja involucra en este caso que llevamos la delantera o que salimos como... Es algo positivo, es algo que ganamos, ¿verdad? La ventaja mecánica nos ayuda a identificar cuánta fuerza nos estamos ahorrando para utilizar algún mecanismo. Es como una especie de eficiencia. Pues es una relación que hay entre la fuerza de salida y la fuerza de entrada. También llamada entre la resistencia y la potencia que se está aplicando. Y nos permite en este caso vislumbrar, por ejemplo, si la ventaja en este caso para un mecanismo es 2, implica de que esta máquina permite realizar un determinado trabajo con la mitad del esfuerzo requerido. Si por el contrario sale menor a 1, involucra que la máquina no es eficiente porque está consumiendo más fuerza de la que se podría hacer sin ella. Bueno, entonces las palancas, dicho esta parte de acá, concluida esta parte de la ventaja mecánica, las palancas vienen en 3 presentaciones. Y esto es muy importante que si bien lo repasen o ya lo han repasado, lo vuelvan a repasar porque cuando entiendan esto van a entender más adelante, en algún momento, por qué algunas cosas no funcionan, porque a veces ocurren, se rompen algunas situaciones. Entonces es importante ver esto. Uno, el punto de apoyo está entre la potencia y la resistencia. En esto es fácil de ver porque es como si fuera un sub y baja. El punto de apoyo está al medio. Y si quieren subir algo, por ejemplo, colocan al peso una persona. Y si quieren vencer ese peso, ustedes tienen que apoyarse también. En el otro extremo. Mientras que el grado 2 indica de que la resistencia está entre el punto de apoyo y la potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esto se aplica bastante en lo que son las carretillas, porque el punto de apoyo de la carretilla está en la rueda, porque ahí se apoya la palanca, está en la rueda. Y la resistencia está en donde se coloca el peso, o sea, está antes. Entonces, ese es un ejemplo donde podemos ver un ejemplo de donde podemos ver una palanca de segundo grado, o grado 2 también. Y la de tercer grado, la potencia está entre el punto de apoyo y la resistencia, en donde tenemos que ejercer presión.
Por ejemplo, esto lo encontramos en las pinzas que son utilizadas para en este caso, para las pinzas estéticas, se puede decir así de esta manera, porque apretamos justamente la parte más cercana a la que está en nuestros dedos y se transmite ahí la fuerza. Sin embargo, para que quede claro, este tipo de pinzas, a diferencia de lo que utilizamos en las como herramienta, son para hacer labores más precisas. Entonces, esto es interesante porque prácticamente con un poco de fuerza que nosotros ejerzamos, podemos hacer muchas cosas, podemos transmitir esa fuerza. Y esto es lo bonito de los mecanismos. Que una vez que tú construyes algo, que tú sabes, en este caso, cómo funciona, te puedes ahorrar el trabajo. En las construcciones se utiliza bastante. Cuando quieren subir, utilizan una polea también, utilizan un plano inclinado. Utilizan palancas para poder, en este caso, mover algunas rocas. O cuando están queriendo tumbar un árbol, también incluso se utiliza la palabra apalancamiento. Entonces, uno mueve eso de ahí. Y bueno, por ejemplo, vamos a calcular la fuerza que ejerce para levantar un peso de 200 kilogramos. Tenemos los datos como el brazo de potencia 2 metros y el brazo de resistencia 0.5 metros. Sencillamente reemplazamos en la fórmula y de esta manera hallamos cuánta fuerza sería necesaria para mover 200 kilos. Acá debería ser de todas maneras, hay que entender que las palancas, como todo este mecanismo, nos ayudan a, en este caso, economizar, por decirlo así de una manera, el esfuerzo. Por eso que cuando calculamos su ventaja mecánica, nos tiene que salir un número mayor a 4, mayor a 1, perdón. Y luego tenemos los mecanismos de transmisión lineal. Entonces, si bien, perdón, continuando con los mecanismos de transmisión lineal, tenemos las poleas. Las poleas son mecanismos compuestos por una rueda que giran alrededor de un eje. Se supone que las poleas se utilizan para reducir el esfuerzo. Y como indica también
Perdón, chicos. Lapsus, lapsus. En fin, Profesor, se le escucha entrecortado. me imagino. El internet me odia. Pero bueno. A ver, a ver. Muy bien, ¿ahora se ve? ¿Sí se está Sí, viendo? profesor. Genial. Bien, entonces, bueno, vemos acá que la polea tiene un eje, la polea propiamente dicho, que es como una rueda, y un carril por donde va a pasar, en este caso, una cuerda. Y la polea tiene tres formas de presentarse. Una es una polea fija, que sencillamente está ahí quieta. Ahí está. Estas se utilizan a veces para facilitar el trabajo de llevar algo. Sin embargo, vemos de que la fuerza necesaria para levantar este bloque va a ser la misma que utilicemos para levantar el bloque si lo tenemos acá cercano a nosotros. Entonces, en este caso, no proporciona una ventaja mecánica. Esto a veces se utiliza en los gimnasios. Los que han ido al gimnasio, de repente han podido utilizar este tipo de poleas. La segunda, y esta es más interesante, son las poleas móviles. Y ya utilizamos una segunda polea para conectarla. Y en este caso, la fuerza va a estar dividida porque ya utilizamos dos tipos de poleas. O sea, si de repente acá utilizamos una cantidad determinada de esfuerzo para poder levantar esto, acá nos vamos a cansar menos. Y luego tenemos las poleas compuestas, que son un sistema ya de poleas y que ayuda definitivamente a levantar pesos con el menor esfuerzo. Eso quiere decir que con un sistema de poleas, hasta un niño pequeño podría levantar a un adulto en peso. Así es. Ese es lo bonito y lo grandioso de poder saber cómo funcionan estos mecanismos. ¿Te imaginas estar echado así, que voy a cargar algo solamente a veces hasta con la fuerza de tu mano nada más? Es curioso, de verdad. Te hace sentir un poco poderoso, por decirlo así, como si tuvieras un superpoder o algo así. O tal vez es una exageración, pero aunque no lo crean, estos mecanismos tan simples como lo ven, en su momento fueron aún la novedad. Y siguen siendo aún ahora, porque estas poleas son parte de componentes de otros mecanismos también. Y bueno, con los poleas es facilísimo el cálculo. Con todo es fácil acá, de verdad. No está tan complicado como los anteriores. Y esto es que lo anterior también se veía complicado. No era tan complicado. Por ejemplo, si queremos levantar 100 kilos. Primero con una polea fija. En primer lugar, no hay una ventaja mecánica acá, porque como es una polea fija, vamos a levantar solamente los 100 kilogramos. Para el segundo caso, que es una polea móvil, ya utilizamos una segunda polea, ahí sí va a haber una ventaja mecánica, porque la fuerza necesaria para levantar, o llámese también lo que nos costaría levantar estos 100 kilogramos, se va a dividir entre cada una de las poleas. Y para una polea compuesta de 4 poleas, para un sistema de poleas, se divide más. Es decir, si tuviéramos
10 poleas, incluso el esfuerzo sería de uno nada más. Tendríamos que levantar solamente 1 kilogramo. Y ahora tenemos los mecanismos de transmisión circular. Si bien vimos los anteriores que son lineales nada más, en estos van a ser un círculo, como su propio nombre lo dice. Y para ello utilizan rotaciones, como en estas ruedas por fricción. Esto sucede cuando tenemos dos ejes que están cercanos, o dos de estos circulitos aquí cercanos, dando vuelta, y están juntos, y por lo tanto, al dar vueltas, estos transmiten ese movimiento por el rozamiento y siguen dando vueltas, y promueve el movimiento, lo transmite. Así es. Y también tenemos cuando hay una transmisión circular utilizando las poleas, lo utilizamos a través de una correa. Y pueden haber de diferentes tipos. Unas que multiplican la velocidad y otras que reducen la velocidad. Acá tenemos dos poleas y están conectadas acá por estas correas de acá. A veces nos conviene en este caso disminuir la velocidad y en otros aumentarla. Y van a ver que si ustedes abren de repente alguno de sus... algunos juguetes, muchos juguetes tienen esto de acá. Transmiten de repente la energía de rotación que tiene uno de estas poleas a otro más chiquito, y a veces con algo pequeño podemos transmitir una mayor, un mayor movimiento. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un sistema de poleas, una transmisión por correa, hay una polea conductora, que es esta la que va, y otra que, en este caso, va a ser la que es conducida. Esta se va a estar moviendo. Esta va a tener un movimiento. Quizás va a estar unido acá a otro mecanismo que lo va a empezar a mover. Y esta, al moverse, va a transmitir este movimiento. Entonces, en este caso, en la polea, que es las que van a multiplicar, el sistema de poleas que va a multiplicar la velocidad, la polea conductora es más grande, como se ve acá. Pero transmitirá menos fuerza. Caso contrario, ocurre cuando queremos una reductora de velocidad. Esta polea, la conductora es más chiquitita y por lo tanto girará más despacio, pero esta por ser chiquitita, dirán, bueno, es chiquita, pero lo va a mover esto de acá a pesar de todo. Y este movimiento va a transmitir más fuerza todavía. Así funcionan las bicicletas. Las bicicletas, no con poleas propiamente dicho, pero sí utilizan el mismo sistema, porque son engranajes y cadenas. Cuando uno cambia de velocidad, se mueve el piñón y la cadena. Es exactamente lo mismo. De esta manera también aumenta la velocidad. Ahora, hay una relación también de transmisión, así como había hay es otra forma de llamarla en este caso la ventaja mecánica, porque a nosotros nos interesa saber, en este caso, cómo va a transmitir el movimiento. Entonces, la relación va a estar entre la velocidad de la polea conducida sobre la velocidad de la polea conductora. No puedo decir que una es más grande o que una es la otra porque esto varía. Y esta velocidad va a estar en revoluciones por minuto o RPM. Y también la relación de transmisión va a estar
en función al diámetro de la polea conductora y el diámetro de la polea conducida. Están a la inversa acá. Se supone que uno busca al menos que la transmisión sea, esta relación sea mayor a 1 para entender de que estamos multiplicando la velocidad. Esto es lo que ocurre cuando cambiamos los piñones en una bicicleta, aumentamos las velocidades, no sé, dependiendo de la velocidad de su bicicleta. Se siente un poco, inclusive, ustedes lo sienten también cuando cambian a mayores números, es más pesado manejar la bicicleta, pero acelera más, se mueve más. Mientras que si sigue siendo menor a 1, va a buscar reducir. Algunos ejemplos para calcular esto tendríamos que ver la relación de transmisión en un sistema de poleas y con todos estos datos. Entonces tenemos el diámetro de la polea conductora, de la polea conducida. No sabemos cuántas vueltas da la polea conductora, pero no sabemos cuántas vueltas da la polea conducida, pero sí sabemos cuánto da la polea conductora. Y aplicamos esta fórmula nada más. Primero, para determinar, en este caso, cuánto es la relación de transmisión. Como tengo los dos diámetros como datos, puedo aplicar la fórmula y lo divido, obteniendo como la relación de transmisión 0.25. Ahora, si yo quiero saber el número de vueltas, en este caso, yo al tener este dato de 0.25 lo igualo a el x, que no sé cuánto vale, sobre 2, que es el número de vueltas por la polea conductora. Y obtengo en este caso cuánta es la velocidad de la polea conducida. O sea, de este de acá. ¿Y qué más pregunta? Si es multiplicador o reductor. Bueno, es reductor, ¿verdad? Porque es menor a 1. Bien, y ahora vamos con los engranajes, que son muy similares a las poleas, son circulares, pero estas poseen dientes. Y por poseer estos dientes, estas van a transmitir también cuando se juntan, van a transmitir un movimiento circular. Y claro, en función a los dientes que tienen, va a cambiar, va a ser más eficientes para algunos casos, va a ser más útiles para otros. Y la relación de transmisión es similar a la de las poleas, solo que cambian los nombres nada más de las variables. Las velocidades se mantienen, pero en este caso ya no interesa el diámetro, sino interesa el número de dientes, nada más. Y hablamos de bueno, de igual manera, una rueda motriz o conducida también. Pero una rueda motriz y una rueda que es conducida. Una rueda conductora y una rueda conducida, acá también, solo que se le denomina motriz. En este caso también vamos a buscar la transmisión y tenemos de datos 16 dientes del engranaje que es conductora, o sea, el que va a transmitir el movimiento, el que se está moviendo, tiene un elemento que lo está haciendo girar, y tenemos el otro engranaje, que es el engranaje que va a ser conducida, que tiene 8 dientes. Entonces, buscan saber el número de vueltas, considerando de que dado 4 vueltas acá. Hay que corregirlo.
Aquí está. Nuevamente tenemos que calcular primero la relación de transmisión. Esto se obtiene dividiendo los números de dientes de cada engranaje, obteniendo 2, y luego igualándolo a la ecuación, a la relación que existe entre el número de vueltas que va a dar. Obteniendo que, en este caso, que sale 2 RPM. O sea, revoluciones por minuto también. Y definitivamente los engranajes también se pueden unir unos con otros haciendo trenes de engranajes que van a ir moviendo poco a poco. Es decir, un engranaje chiquito podría mover otros engranajes, un engranaje mediano y el otro engranaje mediano a otro más grande y así sucesivamente. Es por eso que muchos mecanismos como las lavadoras, como muchos electrodomésticos también utilizan estos engranajes. Y bueno, después tenemos acá algunos ejemplos de transmisión circular también, un poco más sofisticados. Tenemos un tornillo sin fin unido a una, que se le denomina así, tornillo sin fin corona, que es un engranaje que está en este caso unido a un tornillo sin fin. En este caso, quien se mueve es el tornillo sin fin. O sea, cuando yo me refería, por ejemplo, que el engranaje se movía, podría ser a través de este tipo de mecanismos. El tornillo sin fin se movía a sí mismo el engranaje y luego el engranaje transmitía ese movimiento a otro engranaje. ¿Y a quién se puede unir? Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Luego tenemos una manivela torno, que es una manivela. La manivela es esta palanquita de acá, que a través de su movimiento circular, a través de su eje, va a mover este torno de acá. Es lo que se utiliza a veces para sacar agua de los pozos. No sé si han visto en algunas oportunidades. Una manivela facilita en este caso el movimiento. Bien. En este caso, vamos a tener la aplicación de lo que les había comentado anteriormente. Ya, o sea, ya tenemos acá, por ejemplo, un engranaje que se utiliza. Ah, acá está mal. Acá debe ser cremallera piñón. Una vez. Estas. Piñón cremallera, aquí está. A través de este movimiento se vendría a ser el piñón y la cremallera es esta cosita de acá. Entonces, esto se va moviendo y va generando movimiento. Y por ejemplo, se ve bastante lo que son algunos carritos de juguete o los primeros carros. Los carros también se manejan de esta manera también. A través del timón se va girando y por el movimiento del timón y ciertos movimientos que se dan en la caja de cambios, van girando, van moviendo las ruedas. El tornillo tuerca es en este caso un eje roscado, como dice acá, o husillo, y que se va enroscando. Esto se aplica bastante, por ejemplo, en los sacacorchos. Se va girando, se va girando, se va girando. Abrir un corcho, los que han abierto con sacacorchos, es mucho más sencillo que utilizar de repente la forma convencional, o convencional no, sino la forma que se utilizaba antes. Y es un sacacorchos que es girando, por si acaso, con un tornillo tuerca, porque hay sacacorchos que no utilizan ese tipo de mecanismo. Estoy hablando de los más antiguitos. Esto, por si acaso, es un gato para levantar los carros. También aplica el mismo principio.
Y el de biela manivela, que está compuesto por una rueda dentada que se engrana a una barra y produce este movimiento. Perdón. Y produce este movimiento. Y finalmente los cigüeñales, que son un conjunto de manivelas y que en este caso están en un mismo eje y su movimiento ayuda a transmitir esto a veces a los pistones en este caso. Esto se ve bastante también en los carros, en los motores. Y bueno, hasta aquí la parte de los mecanismos.